primero, bueno, una falsa presentación, ¿tá? Este lo vamos a grabar solo para la RACU y después para los miembros de la comisión y después hacemos el lanzamiento oficial, por favor. Vamos a aprovechar que tenemos la cámara ahí. Aplaudimos, aplaudimos. No, estoy mirando como para allá. ¿Qué cantidad de gente? A los palcos, a los palcos. Ahora cortamos ahí, paz. No digo más actividad. No, vamos a... ¿Qué está pasando? Ahora sí vamos a hacer en serio. Acá no se pueden hacer las cosas que queden grabadas siempre publicadas. Pero esto va a quedar publicado. No, esto no vamos a pasar interno. Esta primera parte. Ahora sí. Bueno, bienvenidas a nuestra jornada de reflexión sobre el circo. Esta es nuestra sexta jornada, ¿no es? Sexta edición. Bien. Estamos muy felices de estar acá, de recibirlas en el espacio Colabora. Estamos haciendo estas jornadas en el marco del Festival Internacional de Circo, que está sucediendo también por Sin Saber, ¿verdad? Bien, pura coincidencia. Y bueno, estamos hoy con una jornada bastante larga que va a empezar ahora con la primera mesa, que trata sobre la situación del trabajo y la seguridad social en la cultura, fundamentalmente para el sector del circo, y más tarde vamos a tener otra jornada que es sobre interseccionalidades, que también está en coordinación con las cirqueras feministas. Muchas gracias por sumarse, por ser parte de esta iniciativa. Y bueno, nuestra idea es juntarnos a pensar juntas y tratar de entender cómo resolver algunas cuestiones que son bastante complejas, ¿no? Me gustaría contarles un poquitito. Para empezar, me gustaría tirar una frase que dice que la pandemia no ha creado algunos de los problemas que aquejan a los profesionales, sino que los ha amplificado porque ya existían. Esto lo dice la UNESCO en el 2020. Traigo esta frase porque en el 2020 se crea esta red, que es una red de artes circenses del Uruguay, que básicamente se crea en una situación devastadora para las artistas de circo, para los trabajadores de la cultura. Y bueno, creo que es muy representativa. Este problema que tenemos de la precarización del trabajo en cultura no es nuevo, es algo de muy larga data, pero que bueno, parece que a partir de la pandemia muchas personas empezamos a reflexionar sobre estas cosas e intentar ponerle un poco de luz. En 2020 se crea la RACU, que es una red con alcance nacional que tiene como objetivo proteger, apoyar, difundir y fortalecer la profesionalización de dichas artes en Uruguay. Según los datos que maneja la propia organización, está integrada por aproximadamente 70 personas, entre artistas, docentes, técnicas, técnicos, productores, productoras y gestores del área, que trabajan tanto en forma independiente como organizados en colectivos artísticos, espacios de enseñanza, organización de festivales, convenciones de circo, productoras de eventos, etc. Entre sus objetivos, la RACU busca la profesionalización del circo en Uruguay, mejorar las condiciones laborales y en la seguridad social, trabajar en la acreditación de saberes y en la construcción de una formación integral y profesional. En cuanto al campo arte y transformación, pretende fortalecer el desarrollo de la pedagogía del circo social y promover el activismo, una batalla cultural por derechos y ejercicio de la ciudadanía cultural.
La RACU se presenta como un interlocutor válido para negociar con el Estado a través del vínculo con las diferentes instituciones y programas. Esta red se crea en medio de un escenario devastador, en plena crisis cultural a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19. Las primeras acciones con las que se muestra son diversas manifestaciones en el espacio público, utilizando recursos de intervención y performance ligados a lo que se conoce como activismo, para denunciar y visibilizar la situación de estas personas trabajadoras de la cultura y exigiendo medidas reparadoras para paliar tal situación. Defendiendo su derecho al trabajo, reivindican el espacio público como lugar a intervenir. La calle y el aire libre son el espacio por naturaleza del circo. En aquel momento tampoco se nos dejaba trabajar en la calle, en el espacio público. Una de las primeras acciones que hicimos fue manifestarnos contra el pase verde impulsado por el gobierno en el 2021, a favor de la libertad y el respeto por los derechos culturales de todas las personas, incluso las minorías, y con el hashtag Cultura es Trabajo comienza a trazar un recorrido en diálogo con algunas instituciones: el Instituto Nacional de Artes Escénicas, el Departamento de Industrias Creativas, Dinamo de la Intendencia de Canelones, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, la Sociedad Uruguaya de Actores, la FUTI y la Intergremial de Cultura. Una de las líneas de acción más emblemáticas de esta red es en relación al trabajo en cultura, específicamente vinculado al circo y a su comunidad, ya sea desde el campo artístico. Hola, Pablo. O desde el campo arte transformación. Este eje fue motor de la creación de esta red, en un momento donde las condiciones laborales eran de extrema preocupación para la cultura en general y el sector del circo en particular. En ese momento, la red decide que necesitamos tener una foto de nuestra situación actual y decidimos hacer un relevamiento del sector del circo. Ese relevamiento sucede gracias al trabajo voluntario de un montón de compañeras de esta red y al asesoramiento del sistema de información cultural. En ese relevamiento, que está abierto hasta el día de hoy, se puede seguir completando su formulario de NUME, hicimos un primer corte y hay algunos datos que son bien interesantes que me gustaría compartir también con ustedes. Uno de los módulos específicos de ese relevamiento trata sobre el trabajo en el circo. Para entrar en esto del trabajo y del ámbito laboral y las particularidades de quienes trabajan en este campo cultural, que es un punto muy complejo, creemos que esta jornada puede traer grandes aportes. Una de las cosas que nos interesa profundamente compartir es el análisis sobre el Estatuto del Artista. La ley del Estatuto del Artista significa una política cultural importante que reconoce el trabajo artístico e intenta dar un marco para realizar aportes a la seguridad social a quienes trabajamos en el campo. Esta ley de 2008 significó un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras, pero creemos que tiene gravísimas fallas. En este sentido, durante el 2023, la RACU participa junto a varias organizaciones, sindicatos de la cultura y un equipo técnico conformado por varias personas y a cargo de Verónica Mato, que es una de nuestras invitadas del día de hoy. Se empieza a plantear un proceso de reforma de dicha ley, que aún hoy sigue como un proyecto, pero que en caso de avanzar y lograr las enmiendas significaría verdaderas conquistas por parte de la comunidad artística en defensa de sus derechos laborales. Son varios los sectores que no han sido tenidos en cuenta en esa ley. Por ejemplo, el circo no está nombrado. Sin embargo, siempre
desde hace muchos años hemos encontrado la forma de incluirnos y de estar dentro de la ley aún sin saberlo. Sin embargo, una de las debilidades de la ley, que no parece tan simple de hackear como el ser nombrado, es la forma de pensar el trabajo en cultura. A la hora de crear una ley específica para el trabajo de artistas y conexos, resulta difícil de entender que no se haya tenido en cuenta las características de esta forma de trabajo, que claramente es diferente a las formas clásicas de trabajo. Por ejemplo, la ley, como está en la actualidad, exige una cantidad de días al mes trabajados que no condicen con las características de nuestro trabajo, que es astral e intermitente. Por tal motivo, en las condiciones actuales es casi imposible que se nos reconozca y se nos compute un año de trabajo, más allá de que los trabajadores realicemos los aportes correspondientes por cada trabajo realizado. Por esa misma razón, la mayoría de las personas trabajadoras están desprotegidas del seguro de desempleo, porque quedó manifiesto en la crisis por la pandemia de COVID-19 en 2020. Otro de los puntos cuestionados durante este proceso es que las y los trabajadores artísticos están desprofesos, excluidos del seguro por accidente laboral, exponiéndolos a una desprotección que a priori parecería infundada. Al crearse la ley, se crea también la figura de las cooperativas artísticas para facturar el trabajo. Las mismas cargan sus gastos operativos y administrativos a los aportes hechos por la ley, hechos por las y los trabajadores, haciendo que nosotros seamos un grupo de trabajadores que prácticamente tiene los aportes más elevados, superando muchas veces el 35%. Bueno, esa es como la situación en la que nos encontramos en este momento. Ya lo hemos conversado mucho, pero quería como traer este panorama, no es un poco desalentador, pero bueno, a partir de ahora solo nos queda subir. Entonces, otro dato que me gustaría ponerte ahí por fin, la diapo 22. Uno de los datos que sacamos de este relevamiento es que casi el 65% de las personas que participaron del relevamiento no están inscritas en el Registro Nacional de Artistas. Y casi el 76% de esas personas que no están inscritas dicen que es por desconocimiento de la ley. Aún para quienes trabajamos en el sector, la informalidad no es novedad la informalidad que nos caracteriza, que hemos quedado fuera off the record, ya lo dijo Iván, ¿no? Lo que sí no deja de sorprendernos es cómo, más allá de los inconvenientes que tiene esta ley y de todo lo que ya comenté, ¿qué pasó con esto de que las personas no sabían que existía esta ley? Y ahí es una de las preguntas que vengo haciéndome hace tiempo. ¿Qué pasa con una política cultural que no llega a la gente, al destinatario? Y ahí hay una última reflexión que me gustaría hacer antes de pasar de la palabra a Ivonne, que dice así: en Uruguay existe la ley número 18.384, aprobada el 8 de octubre de 2008, relativa al Estatuto del Artista y oficios conexos. Aunque los resultados esperados no han sido alcanzados aún, entre los expertos del sector se señala que mientras las remuneraciones por las actividades desarrolladas continúen siendo bajas, el propio trabajador tendrá incentivos por mantenerse por fuera de la formalidad, en los casos en los que le sea posible. Esto se puede explicar por un lado porque, respondiendo a cierta visión de corto plazo, pueden preferir evitar el pago de impuestos, y por otro lado porque puede tratarse de trabajadores empleados en el sector como actividad secundaria.
pero que se encuentran cubiertos por la Seguridad Social en su ocupación principal. Rivas, 2017, y eso me parece que es una de las cosas bien importantes también, que el trabajo en cultura muchas veces es tomado como una actividad secundaria. Un dato más. En el sector, este formulario que decía Virginia, lo llenaron 271 personas y está lejos de ser la totalidad de lo que es el sector. Son las personas que en ese momento cumplieron con llenar un formulario que tenía 64 preguntas, y muchos lo abandonaron por el camino, a muchos no les llegó. Por los datos obtenidos ahí, se ve que hay casi 100 personas que trabajan en el circo como su principal fuente de ingresos, ¿sí? De eso que tenemos nosotros. Y si se va un poquito más profundo, a ver quiénes son de esos que trabajan en el circo, entre los que ganan el 50% de sus ingresos del circo y los que ganan el 75% o más, ¿sí? Que son una gran mayoría, pasa del 50% del artista del circo, gana más de la mitad de su dinero del circo. Y en cuanto a la seguridad social, que tengan solo por circo, por trabajo de circo, un 4% tiene sus aportes que provienen del circo. Hay muchos que tienen aportes que provienen de otros trabajos, de ingresos generados paralelamente, que son la mayoría. Hay gente que no tiene aportes nunca jamás, pero lo cierto es que estamos hablando de que la mitad del sector tiene más de la mitad de sus ingresos que vienen del circo y que tengan sus aportes que vengan del circo el 4%. Entonces eso es una realidad bastante dura y hay algo que atacar. Y por eso estamos haciendo esta mesa y por eso invitamos a Ivonne Pandiani, que fue ex directora directora nacional de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué te lo pasé? ¿Para qué me lo pasaste? También fuiste parte de la Comisión de Trabajo de Género del Banco de Previsión Social. Con esto que decía Iván, yo quería decir un dato más. De esas personas, 70 personas que declararon que más del 75% de sus ingresos corresponden al trabajo circense, 39 dicen no tener ningún tipo de cobertura social. De 70, 39. Y con eso, la palabra de Ivonne. Bueno, bien. Por suerte no traje una presentación porque esto es como, vamos directo al tema, ¿no? A ver. En realidad yo reflexionando sobre qué es lo que vamos a hablar hoy, también me parecía como importante poder ubicarnos en la realidad de la cual estamos partiendo. Nosotros hoy tenemos alguna reforma de seguridad social que tiene, y mirándolo ahora también, adolece de los mismos problemas conceptuales que podemos encontrar en la aplicación, como resultado de la aplicación de esta ley que se hizo para hoy, bueno, tenemos digo, a mí me parece que tenemos que saber que estamos partiendo de una realidad de seguridad social y que en esa realidad es que queremos que se integren los diferentes colectivos, ¿no? En este caso, las personas que trabajan en actividades de circense. Pero si nosotros miramos, y voy a arrancar un poco ordenado por donde venía, si nosotros miramos la razón por la cual se hace la reforma, lo que nos dice es que el país ha envejecido, eso es indiscutible, que esto significa que la relación entre trabajadores, cantidad de trabajadores y cantidad de jubilados, ambos se han modificado sustancialmente. ¿Qué significa esto? Es que cuando se genera cuando se va consolidando el sistema de seguridad social, que es a lo largo del siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, se hace sobre la base de tener 5 trabajadores activos como mínimo y redondeando,
pasivo. Esto se va modificando y hoy tenemos una realidad de uno a uno, prácticamente. Pero esa realidad que es imprescindible, que si vos tenés un sistema de seguridad social que es un contrato a muy largo plazo, un contrato de 30 años como mínimo, es decir, un compromiso que hace el Estado con aquel trabajador que está aportando, tiene que asegurarse que a los 30 años el sistema va a seguir existiendo. Y porque eso hace que sea imprescindible la reforma. La reforma también en su diagnóstico habla de los cambios en las formas de trabajo. Y en realidad después, cuando en la resolución final deja de lado todos estos objetivos de inclusión y de revisión del trabajo, y termina siendo una reforma que hace unas modificaciones a las jubilaciones exclusivamente, jubilaciones y pensiones, y más que nada lo que hace es reducir el monto de las prestaciones, ¿no? Es decir, recorta ellos. Entonces reduce gastos como una forma de mantener el sistema en el tiempo. Ahora, yo creo que hoy está presente mucho más que en otros momentos, por suerte creo que está madurando la idea de que hay que dejar de pensar el mundo del trabajo como se pensaba en el siglo XX. El mundo del trabajo asociado a que va a existir un trabajador dependiente, que es la persona que hay que proteger porque está siendo explotada y porque tiene un salario fijo y que tiene el riesgo de perder su capacidad de ingreso porque perdió el trabajo, porque se enfermó, ¿no? Seguro de desempleo, seguro de maternidad. Esos riesgos que tienen que ver con que tiene el trabajador de perder ingresos. Hoy en día hay en el UPS alrededor de 300.000 personas que trabajan en trabajo por cuenta propia. Y por lo tanto, ni la reforma, ni el sistema tal cual está hoy los ampara realmente, porque lo que están haciendo es hacer aportes fortuitos. Y estoy hablando no llegué al tema de los artistas, ¿no? Están haciendo aportes fortuitos que le van a dar como resultado una jubilación ya dentro de 30 años muy baja, que hace la opción que tú decías hoy, ¿no? De hoy en día, ¿qué hago? ¿Hago más aportes o sobrevivo hoy? Y también sobrevive hoy con todo derecho. Sobrevive, vive y progresa, porque además, ¿qué son las opciones que tiene? Y bueno, en realidad el trabajo por cuenta propia está creciendo cada vez más, se está usando a nivel internacional, además, porque como la economía es global, como una forma de regulación laboral, es decir, que si el trabajador no tiene aguinaldo, no tiene 8 horas, no tiene vacaciones. A ver, más o menos saben de qué estoy hablando, ¿no? La que hay. Entonces, lo que me parece que es importante es, y que yo creo que es la carencia que suele ocurrir, es que no todas las actividades se ven. Cuando decimos trabajadores autónomos, la mayoría piensa en los jóvenes que están en su casa trabajando en una computadora, haciendo desarrollos informáticos. Bueno, en realidad hay muchísimos más, ¿no? Es decir, la peluquera de la esquina, el de la barbería, y bueno, el delivery. Es imponente la cantidad que está trabajando en eso. Trabajadores autónomos, pero después tenemos que ver cuántos están en las pequeñas y medianas empresas, que ya ahí algunos cifras hablando del 85% de las empresas, ¿no? Y digo 85 porque hay números diferentes, no hay quien habla del 70, hay quien habla de cerca del 90, depende un poco de hasta dónde consideres si es pequeño, mediano, si también utiliza un poquito más. Entonces, esto tiene como la necesidad de que las actividades se vean. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa en el 2008? Y qué pasa no solo con la ley del Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista en aquel momento fue una discusión de
de poner sobre la mesa que esto también era trabajo, ¿no? Eso empezar a ver que esto era trabajo. Después, en el desarrollo, lo que nos pasó es que nos apretó el concepto de que el trabajo es dependiente. Y entonces aparecieron ahí la palabra contratos, traída bastante después de muy avanzada la discusión, y terminó primando eso, cuando en realidad no es la forma habitual del trabajo. En ese 2008 también se introdujo otro concepto que tiene que ver con el cuidado, que está fuera de esto, ¿no? Pero es entender que el cuidar y el trabajo no remunerado que aportan especialmente y en algún momento casi exclusivamente las mujeres, es un aporte al PBI, y que lo pagan exclusivamente las mujeres, y que eso, como en alguna otra referencia nombrada, es una penalización a la maternidad. Y esto hay muchas cosas medidas sobre esto y demuestra que la seguridad social empieza a entender que esto también forma parte del trabajo y que las personas no pueden estar con estas cargas y el estado de desentendido. Entonces ahí tenemos el reconocimiento de un año por hijo, esta ley que esta última reforma lo mantiene, lo mejora un poco. Ahí yo quiero hacer un reconocimiento que lo hago en otros lugares también, es cómo las mujeres de todos los partidos, la importancia de las mujeres de todos los partidos estuvieran en esos lugares de debate y en los lugares de decisión como el Parlamento. Porque recuerdo los primeros borradores de esta reforma, hablaba de, por ejemplo, que la pensión por sobrevivencia iba a ser a partir de los 65 años de edad. Es decir, hay datos que muestran que casi un 30% de mujeres de diferentes sectores, y sobre todo en los sectores de menos ingresos, hacen acuerdos intrafamiliares de cuidado y hombres proveedores. Y estábamos diciendo que esas mujeres que iban a llegar a los 60 años podían quedar solas, su pareja podía ser viuda o concubina, pero bueno, lo que fuera, podía quedar sin ningún ingreso y sin derecho a pensión. Y estas mujeres que estaban en el Parlamento fueron bajando porque las que íbamos de visita a las comisiones y decíamos, mire qué pasa esto, de última lo decidíamos, ¿no? Pero bueno, fueron bajando y hoy vuelve a ser a partir de los 40. Es decir, se mantuvo lo que venía ya desde el 96. Entonces, la importancia de estar y de hacerse oír, a ver. Por lo tanto, a mí me están apareciendo ideas interesantes de cómo empezar a incluir el trabajo autónomo de una forma real, reconociendo que tienen derechos y que tienen los riesgos de estar enfermos, de que vi concretamente, capaz que yo no contesto, pero vi concretamente a una persona que tenía un puesto de verduras, se quiebra una pierna, tiene que cerrar, y se terminaron sus ingresos. Y entonces, y además sus aportes hasta ese momento, si hubieran logrado algún segundo subsidio por enfermedad, hubieran sido mínimos con sus aportes, obviamente eran mínimos. Entonces hay algunas ideas de cómo poder empezar a tomar el trabajo por cuenta propia de alguna forma que sea más realista, con los ingresos más justos, porque entre esto tenemos personas que, ustedes lo vieron también en su trabajo, ¿no? Personas que obtienen muy bajos ingresos y personas que obtienen altísimos ingresos, y todos aportan por un filtro que es el mínimo. Entonces, sería más justo llegar a alguna forma de aportación más realista con los ingresos, y por supuesto una devolución real, una devolución que sea que si tienes una disminución en el trabajo tengas una cobertura, si tienes un problema de enfermedad tengas una cobertura, y si por supuesto decides ser madre o padre también tienes una cobertura. Esto es un trabajo que no se termina el día que se aprueba la ley, ustedes ya lo saben, que quedan infinitas barreras después que hay que ir bajando, inclusive en las implementaciones, en las reglamentaciones, en las implementaciones, cuando va bajando la tierra, hay derechos que empiezan como a retrasarse. Hace poco, nosotros hemos trabajado en esto de los derechos de
lados, tratando de poner la idea de que el cuidado es el cuarto pilar de bienestar de la sociedad. Los pilares son la seguridad social, la educación, la salud, y nosotros decimos que el cuarto pilar es el cuidado. Pues las personas tienen derecho a ser cuidadas con buena calidad, y las personas, y esa carga de cuidado no puede ser exclusivamente, también hay que ver a quienes cuidan y cuidar sus derechos. Sin embargo, después venimos con toda esta discusión, hace unos pocos días alguien me dijo que le estaban dando un nombre muy rimbombante a un par de programas que eran un poco de atención a la discapacidad severa y algo en tercera edad. Es decir, estamos con el mismo tema, puestos en una ley desde el 2008, iniciado, y si aquí estuviera Margarita diría en 1984, ¿no? En aquella mesa de la salida de la dictadura. Es decir, es un tema permanente, por lo tanto, yo creo que por lo tanto, la importancia es estar atentos a que yo creo que vamos camino a la posibilidad de poder poner en discusión estos temas, y si así sea, lo logramos, y si no será por el camino que sea, hay que mantenerlo presente, tal cual como están haciendo en este momento. Me parece interesantísimo esto que hicieron de construcción de datos, porque es como el ABC, cuando hay que empezar a discutir en términos que van más allá del derecho. El derecho puede que nadie te lo cuestione, pero después, cuando lo vas a tierra, tenés que saber cuántos son, cuánto cuesta y cuál es su realidad. Y entonces, esto de la construcción de datos es importantísimo. Miren, en esta última reforma se crea una comisión por el tema, para analizar con el objetivo, no tiene un nombre larguísimo que ni me lo voy a acordar, pero es con el objetivo de generar políticas para el futuro, por el cuidado de los adultos mayores. Es esa cosa de, bueno, si no querés hacerlo, mandarlo a la comisión. Pero está en la ley, y por lo tanto esto es como para ir, y acá está la ley, hay que armar la comisión, hay que empezar a preguntar la ley. Así que ahí lo pusieron, yo supongo que en la negociación lo aceptaron como parte, a veces de concesión de otra cosa, pero ahí está, y para mí es muy importante acá. Y una cosa que a mí me parece que también hay que medir, y es que mi recuerdo del 2006 es que la enorme dificultad que teníamos, porque, para empezar nada, porque no era público, la gente no consumía cultura, no iba, era muy poquita. Hay gente que dice que los que iban al teatro se conocían todos, el público, ¿no? Se conocían todos, ya sabía quién, como en las viejas marchas, ya se conocían. Y yo creo que eso cambió y hay público. No sé qué pasa con eso, por eso estoy devolviendo algunas preguntas, no sé qué pasa con eso. Bueno, yo les agradezco, espero que no se quedan las órdenes y nada, esto hay que seguir haciendo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Ivonne, alguna consulta sobre esto? Antes de pasar a hablar con Verónica. ¿Le podemos contar después también? Porque hay cosas que se mezclan, ¿no? O sea, pero bueno, ya, que alguien se vaya hablando. Sí. Las ideas. No, igual vamos a hacer un contrapunto de algo de lo que mencionó y cómo se vive en el circo. Por ejemplo, cuando hablaba de lo envejecido que está el público, digamos, el país, digamos, en nuestro relevamiento, también nos marca como que nuestro sector está compuesto, básicamente, si miramos esos datos,
gente de entre 30 y 40 años, 40 y poco, y en realidad eso no es cierto en algún sentido, es solo que son la gente que se preocupó por tener algo de conciencia y llenar esos datos, ¿no? Y la verdad no sabemos todavía cuál es el alcance del sector y tenemos que hacer que ese público más joven, esos participantes que están empezando, siendo apenas profesionales hace poco o son estudiantes, que quedaron afuera de esto porque se hizo reglamento en pandemia sin que estuvieran los talleres abiertos, sin que hubiera encuentros de circo ni convenciones donde ahí sí los encontrás seguro. Pero bueno, marca un poco eso. A mí me preocupa que sí lo que se promueve es mucho desde el Ministerio de Cultura, de muchos lados, hace tiempo que estamos con la economía naranja, el emprendedurismo, nosotros como sector que hacemos todo autogestionado. Voy a poner la gráfica de cuando pongamos esto en YouTube, el 75% de todas las actividades son autogestionadas, tanto de creación de talleres como de espectáculos, y estamos como en esa bandera de que hacemos todo en redes, somos todo colaborativo y vamos todo ahí, pero bueno, hay mucho de trabajo voluntario también, ¿no? Así como las amas de casa que vos mencionabas tienen un porcentaje importante. Dentro del circo, el 25% del sector hace tareas voluntarias de montones de horas durante eventos concretos o durante todo el año en espacios que no son consideradas de ninguna forma, y algo que también yo creo que la reforma que se propone de la ley de artistas, que comentaba Verónica, pero que es muy importante para tomar en cuenta, es considerar el ensayo como parte de la actividad laboral, que nosotros no podemos quedarnos solo a que se nos contabilicen las funciones, porque como un día de trabajo, cuando en realidad los procesos son larguísimos de construcción, son variables, es difícil hacer un estimativo, pero casi ningún show tiene menos de 3 meses de ensayo, que no lo contempla nadie, no son contemplados por casi ningún fondo. Hay un solo fondo que es el fortalecimiento, que cubre ensayo durante 3 meses a un máximo de 6 personas de elenco, de los cuales el circo llega a tener 1 o 2 por año. Entonces digamos que dentro del sector del circo uruguayo pueden haber máximo de 10 personas que sean artistas de circo, que algunas veces se le cubran 3 meses de ensayo a 22.000 pesos, que sabemos para lo que alcanza. Entonces, eso no se contempla en el pago, no se contempla en las contrataciones privadas, y queremos que se contemple por lo menos en cuanto a la antigüedad, de que se sepa que ese es un tiempo de trabajo que tiene que contabilizar también y no quedarnos solo en cantidades jornales realizadas. Y nada, eso es una de las cosas que habría que considerar para hacer posible que lleguemos a tener condiciones de jubilatorio también. Bueno, eso no. ¿Vos presentás a María? Sí, a la mía. Otra cosa interesante que ahora, porque no me acuerdo exactamente los datos, podemos buscarlo, es que en el circo es una población altamente feminizada. Y eso no es un dato menor. Más del 60%. Y un 4% se declara no binaria, un 4,9%, no sé si. Y eso me parece súper importante también, con esto que traía Iván, de bueno, cómo se contabiliza nuestro tiempo de vida útil. Es muy diferente al de muchas otras áreas de la cultura, incluso y de las artes, ¿no? Eso, nosotras tuvimos que reconvertirnos. A los 40 años ya es muy difícil seguir pensando en ser acróbata, en ser trapecista. A los 50 ni te digo. Entonces, ¿cómo pensarnos en todas esas cosas, ¿no? El tiempo de la maternidad, una población altamente feminizada, el tiempo del embarazo, el tiempo postparto, en plena actividad. ¿Cómo convivir, cómo hacer convivir todas esas cosas, ¿no? Y después, bueno,
es un sector que se caracteriza por el trabajo en colectivo y se jacta de la autogestión, que todos defendemos mucho la autogestión, pero de alguna forma la autogestión no deja de ser una autoprecarización muchas veces, ¿no? El otro día estaba en una clase con Paula Simonetti y hablaba de algo que pasa muchas veces en las artes, que es cómo no tenemos ningún problema en pararle nosotras mismas a algunos roles técnicos, ¿no? Si vas a hacer un proyecto, el escenógrafo va a cobrar, el diseñador va a cobrar, la iluminadora va a cobrar, y el artista muchas veces no va a cobrar, porque hace su trabajo por amor al arte. Entonces, eso también como nos juega muchas veces en contra de la relación entre el trabajo y el amor por nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y después, esto decías que la cantidad de público, tal vez hoy ahora le erre a los números, porque estoy en un momento de la vida que tengo muchos números en la cabeza, pero capaz que alguna de mis compañeras me puede corregir, pero en el 2014, el primer festival de circo, pasa de 5.000 espectadores a, en el 2019, 20.000 espectadores. Sí, creció el público exponencialmente. Bueno, y ahora vamos a darle paso a Verónica Mato, representante nacional, artista, activista, trabajadora por los derechos humanos, y que se ha embanderado también con esta causa de trabajo en la cultura, de trabajo en los artistas, y bueno, nos ha invitado a ser parte de este proceso de reflexión y de enmienda de esta ley, del Estatuto del Artista, y bueno, sobre todo agradecerte porque nos invitaste como sector, y eso nosotros le damos un gran valor, porque es una de nuestras luchas tiene que ver con el visibilizarnos, porque creemos que lo que no se nombra no existe, y bueno, y porque somos artistas escénicas, pero tenemos condiciones muy diferentes a la danza, al teatro. Así que bueno, Verónica, bienvenida, muchas gracias. Bueno, voy a decir voy a arrancar con hemos sido engañadas, voy a decir, porque cuando Virginia me dijo, no, es un encuentro, es una charla desconstructurada, y vino de chaqueta. Y el micrófono, todos filmando, bueno, no sé. Somos así, bueno, está bien. Por suerte los vasos tienen, o sea, y le dan una cuestión más y si después me va a fumar, bien, primero destacar el trabajo que ha hecho la RACU con todo esto de los datos, que cuando uno lo coloca, ¿no? lo dice, al pasar, detrás de eso hay mucho tiempo, hay mucho pienso del propio sector en establecer y cuantificar. Que uno piensa también que ese tipo de tareas deberían hacerlo otras personas y no los propios trabajadores. Así que en ese sentido destacar eso, destacar ese trabajo. Y yo un poco de lo que cómo viene la charla, me pregunto si no terminamos trabajando para trabajar, ¿no? Como es como un trabajo poder trabajar, y entonces el hecho de
ser artistas, es como que si uno no trabaja, entonces no lo sos, entonces estás como que todo el tiempo y en estas charlas, ¿y en qué estás? Y uno, bueno, tengo que estar en algo, entonces, porque si no, ya no soy. Pensemos, ¿no? en otras profesiones, o que en realidad uno no sé, no tiene que poner todo el tiempo, estoy en cartel de algo, porque capaz que estás investigando, estás haciendo un proceso que te lleva más tiempo, y no dejas de ser un artista, de ser un creador, ¿no? por no estar en cartel. Lo digo como reflexionando eso. Y por otro lado, creo que una de las grandes dificultades que se han dado es eso del mundo del trabajo, ¿no? Como que va en una línea, y el mundo artístico o las artes va en otra, ¿no? Siempre ha ido uno, o sea, como que el trabajo es algo, ¿no? Como una palabra, no sé, ¿no? Como, un trabajo, ¿no? Como algo como peyorativo, digamos. Si uno lo ve en términos del arte, es como, no, en realidad yo hago esto, y bien lo decía Pir, o sea, en realidad terminó siendo como el amor, ¿no? Yo lo digo así, o sea, el amor al arte es un trabajo precarizado, termina siendo eso, ¿no? Yo lo hago por amor al arte, y bueno, como lo hago por amor al arte, entonces capaz que no cobro, capaz que soy voluntario, capaz que esto, capaz que lo otro, y no pienso por qué me gusta hacerlo. Pero hay un montón de gente que le gusta hacer cosas y cobra por eso, y hay un montón de gente que en realidad le gusta ganar dinero y está bien. O sea, no tiene sentido, si uno lo analiza en términos contemporáneos, no ubicarnos dentro del mundo del trabajo. Y creo que eso es fundamental. Y un poco el proceso que nosotros tuvimos, y que por suerte contamos con la participación de distintos colectivos, organizaciones, personas, de repensar el estatuto del artista, de oficios conexos, porque sin todos ustedes hubiera sido imposible, ¿no? En esto realmente del valor del colectivo, que te permite ver cosas que uno, o sea, en solitario no ve. También todas las transformaciones en materia de políticas públicas o cambios se dan en ese sentido, ¿no? Con las y nosotros. Entonces, en este proceso se vio, voy a decir que el estatuto, nosotros lo arrancamos, este proceso de análisis de la ley a 14 años, ¿no? A los 14 años de promulgada la ley, se veía que, bueno, había algunos puntos que no estaban, grupos que no estaban, temas que faltaban, determinadas necesidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar un proceso que se comenzó en 2022 para ver, ¿no? Con la gente qué es lo que está pasando, para hacer un diagnóstico del mismo. Y ahí, en ese proceso tan rico, fueron surgiendo distintas cosas. Una, en la ley, básicamente, por ejemplo, uno de los dos de los colectivos que no estaban nombrados o que estaban por fuera, que eran los escritores y los artistas plásticos y visuales, pero luego ¿no? En estos intercambios surgieron también otros artistas. Y voy a decir que el primer artículo del proyecto, que era la definición, quiénes entraban dentro de esta ley, quiénes eran artistas,
fue el que llevó más tiempo. Fue el que llevó más tiempo, no porque es dificilísimo decir quién es un artista. Incluso yo en ese proceso estuve viendo legislación comparada y algunos ni siquiera se metieron. Pero, o sea, en definir quiénes están, hacerlo taxativo, que puede ser una forma. Pero en el proceso también se sintió la necesidad de determinados sectores artísticos de ser nombrados, ¿no? Y eso no es menor. No es menor porque además de que no es lo mismo, o sea, alguien que hace circo, alguien que hace títeres, alguien que baila, ¿no? O sea, puede estar dentro de la rama de las artes escénicas, pero es singular su trabajo. Un dramaturgo también puede estar dentro de las artes escénicas y dentro de la escritura, y es bien diferente su laburo. Sino para ponerlo también a eso dentro del campo del trabajo, ¿no? Que creo que es lo fundamental, de que alguien reconozca que el propio artista, el espectador, el Estado, la ciudadanía, de que en una plaza alguien que está colgado, está haciendo una actividad, está realizando determinadas habilidades en las cuales resultan muy sencillas, pero en realidad dedicó muchísimo tiempo para que eso resulte sencillo y salga exactamente como tiene que salir, y hay un guión, y hay un pienso, y hay un vestuario, etc. Esas son personas que están trabajando, son trabajadores, y la forma luego en la cual hagan la recaudación, sea la gorra, o sea como sea, digamos, no le quita valor a su trabajo en sí. También el tema el tema de la gorra, porque muchas veces se trata de calificar como el hecho de que sea a la gorra, y bueno, también alguna gente no, pero en realidad yo no quiero aportar, digamos, a colaborar en la gorra, ¿no? Creo que eso también genera como una cuestión, yo lo veo como algo clasista, ¿no? Que también hay que repensarlo, ¿no? Como, es una forma, capaz que hay formas de pagar entradas, es esa, cuando está el espectáculo, que puede ser al aire libre, que puede ser una carpa, o puede ser un teatro, que ahí también cambian las formas en cómo vos producís y en cómo vos también cobrás por el trabajo que haces. En esto que decía de la definición, nos pareció fundamental poder incluirlo, poder nombrarlo, y en ese caso también estuvieron los artistas de carnaval, y otro tipo de artistas, y la idea también de creadores. Eso es algo como que poner en el pienso y poner sobre la mesa todos los que estamos y dentro del campo de las artes, y los que van a estar también, ¿no? Los que pueden entrar. Pensamos también en otras disciplinas nuevas que entran también. Eso es bueno para el futuro, porque no es que, o sea, en el campo de las artes también se puede ir desarrollando. Y con respecto después de los puntos que en ese primer diagnóstico salieron, fue el tema de los cuidados. Fue un tema que a mí me sorprendió que saliera tanto ese punto, la necesidad de los cuidados. ¿Y por qué? Claro, obviamente, como bien decía Ivonne, porque si vos trabajás, ¿no?
y tenés personas a tu cargo, dependientes, niños o personas mayores, y no tenés quien te las cuide, difícilmente puedas hacer ejercicio de trabajar, tenés que optar. Y históricamente hemos sido las mujeres las que hemos establecido eso. Entonces, también está lo de la cuarta jornada laboral, ¿no? O sea, y en el caso de los artistas y de las mujeres artistas, todavía es mayor, o sea, no es, bueno, tener un trabajo para vivir, con lo que nos queda del tiempo, ser artistas, y después, y también el cuidado todo el tiempo que lleva, lo que implica además que muchas mujeres tengan que optar también por el desarrollo de su profesión o la maternidad. Y en realidad, no me voy a poner a valorar eso, pero lo que digo es la importancia de la libertad, o sea, de que vos puedas ser, o sea, tengas el deseo de ser madre y que tengas la libertad de querer serlo o no, y no porque tengas un trabajo tan precarizado y en determinadas condiciones que no te permite poder tomar esa decisión. Eso a mí me parece bastante cruel. Me parece muy cruel con respecto a las mujeres y se da en distintos ámbitos, pero en el ámbito artístico y en el ámbito específicamente en el que la persona está poniendo el cuerpo y el cuerpo también, pensando como reproductor de la vida, innecesario, y las fragilidades que eso conlleva. Ahí creo que hay que poner un foco, ¿no? de cuánta fragilidad hay en ese cuerpo y en esas personas, ¿no? Eso, y la miro a ir y me acuerdo, nos conocemos hace mucho tiempo y nos conocemos porque su hijo y mi hijo fueron al jardín juntos cuando eran muy niñitos, chiquitos, infantes. En ese momento había muy pocos caídos, estamos hablando del 2000, había que tener hijos en el 2000. Así que valiente, somos resilientes de eso. Y había que. Así que, digo, no es que uno solo pueda hablar de lo que ha vivido, pero esa yo la he vivido, digamos. Entonces, como que la entiendo desde otro lugar. Bueno, y como decía, bueno, esta primera parte, la definición, luego lo que bien se decía, cómo específicamente el tema de el seguro médico, cómo eso no estaba, cómo además era mucho más caro en el caso de los artistas de circo. Eso se estableció en uno de los artículos, se hizo como un convenio, o sea, se estableció la posibilidad de que se conveniara con el Banco de Seguro del Estado para que eso se tuviera en cuenta. Por otra parte, los puntos que tienen que ver con la maternidad, ¿no? con el seguro de desempleo, con el seguro también por maternidad y paternidad, que son puntos que como decíamos todos, son fundamentales para poder trabajar, ¿no? Que uno tenga como esas seguridades. O sea, poder trabajar en el sentido que poder trabajar como artistas. Porque ¿qué es lo que termina sucediendo si no? Los creadores escénicos, o los
sean de circo o los artistas, se mueven con los artistas en general. Los que van a poder vivir de su trabajo y por eso van a poder desarrollar su arte y ser profesionales del arte, van a ser los que puedan dedicar todo su tiempo a eso, no que sea la cuarta. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Personas que tienen un determinado patrimonio, que les permite dedicarse solamente a eso y poder tener cubiertas ciertas cosas, o sea, no tener que pagar un alquiler, no tener que pensar en, ¿no? Porque alguien lo está haciendo y uno es como si fuera un mecenas. Y otras posibilidades, ¿no? Pensemos como, ¿no? Como otras realidades. Y ahí queda como el desarrollo también profesional del arte, queda precarizado. O sea, la construcción cultural es muy precarizada, o si no se da a determinados sectores, porque son los que pueden dar ese discurso, porque tienen el tiempo y pueden desarrollarse, o por los que son tocados por la varita mágica de ganar muchos fondos, voy a decirlo, yo gané fondos, no lo digo en el mal sentido, pero lo digo en el sentido de, bueno, ay sí, aquel ganó, y entonces toda la construcción artística va por el lado, lo que pasó una vez en Chile, que la gente me preguntaba, che, pero, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Cómo lo financian? Fue un festival y la gente solo te preguntaba eso. No te preguntaba cuál era el proceso artístico, de tu obra, no te preguntaban nada, y eran artistas, ¿no? Entonces son esos los que terminan, ¿no? O sea, ¿cómo te colocas en el fondo para que te den? Y esto que tiene, o sea, está bueno obviamente que haya fondos, ni que hablar, que los fondos tienen que tener, o sea, los fondos públicos tienen que tener una política, tienen que un desarrollo con un determinado fin, eso es claro, y incluso puede ser hasta temático. Voy a dar un ejemplo, en Chile ahora se está trabajando mucho vinculado a la seguridad pública, o sea, como el arte, ¿no? Fondos específicamente que trabajen sobre eso, o millones, ¿no? O a temas vinculados a diversidad, o para poner ejemplos. Pero si solo la construcción puede ser a partir de fondos del Estado o de las personas que tienen otros recursos para mantenerse, ¿dónde queda lo genuino dentro de la construcción? ¿No? ¿Dónde queda el lugar de la investigación? ¿Dónde queda que ese proceso dentro del trabajo mismo es un valor? Porque cuando uno está cobrando por su trabajo, está cobrando también, o sea, no solamente por determinada habilidad, sino por determinado tiempo que le llevó a hacer esa habilidad, por una investigación quizás artística que llevó a generar ese espectáculo, un concepto, a un discurso político acerca de lo que quiere decir. Y a veces eso, cuando uno se coloca en términos de, ¿no? A veces es como, ¿cómo coloco todo esto dentro de la seguridad social y dentro de pensarlo en el campo de trabajo y dentro de que tengo que hacer los aportes y dentro de, es como que parece como que son dos máquinas que no funcionan? Y creo que, como bien decía Ivonne, es también pensar el trabajo en sacarlo como de esa caja del pensamiento más de las 8 horas que fue una reconquista, obviamente, pero de esa caja cuadrada, ¿no? Porque incluso ahora esas formas de trabajo quizás ya no existen más y dentro de 20 años capaz que no van a existir de esa forma. Pero eso no significa que sean precarias. Eso no significa que sean precarias. Nosotros con estas modificaciones del proyecto
es cuánto es, o sea, lo tuvimos que de alguna forma cuantificar para que entrara dentro del término de ley y poder cuantificar los tiempos que lleva un taller, los tiempos que no, preparar un taller, los tiempos que lleva montar un espectáculo, reponer un espectáculo que también lleva su tiempo, o sea, no solamente el tiempo que las personas están en el escenario. Es como, yo pongo un ejemplo, es como si alguien pensara que el cirujano, un cirujano solo se le contabiliza por cuando está cortando. O sea, no hay nada detrás de eso. Hay gente que piensa que no hay nada detrás de eso. O sea, que se juntaron, tú te juntaste 2 o 3 y hiciste tal cosa, ¿no? Y es un desconocimiento incluso de las personas que están en determinados cargos o que son tomadores de decisiones. Y no tienen por qué saber las cosas, todos, uno no tiene por qué saber todas las cosas, pero lo importante es tener orejas grandes y la posibilidad de conversar y hablar con los que están en eso para no ser un ignorante, digamos, y para poder hacer en determinadas cosas algo más claro. Yo creo que de este proceso de trabajo, además de las modificaciones que se hicieron en la ley del estatuto, se generaron 2 proyectos más, uno que es el proyecto de espacios de cuidados en salas públicas y el proyecto del Día Nacional que no me dejaron poner las y los de los trabajadores de las artes y la cultura. Sí, hay que reconocer. El primero respondía justamente a esa necesidad de que los cuidados, justamente en el ámbito del arte, son todavía más complejos por los horarios en los cuales se ensayan, los cuales son las funciones, que son a la noche, o sea, los cuidados un sábado a la noche, un domingo a la tarde, no valen lo mismo, o sea, uno tiene que pagarlos, no hay CAIF, no hay nada, entonces es un tema y cómo en las salas también pueden ser generadores teniendo ese espacio. Voy a dar un ejemplo, en caso de hablando con la gente de artes visuales que también nos planteaban esto. Si la sala Cita Rosa, ¿no?, tuviera un espacio de cuidados, el subte, ¿no?, podría, la gente, los artistas que estuvieran trabajando haciendo sus montajes, también podrían, o sea, podrían haber nodos, ¿no? O pensemos, porque hay salas que quedan, no, claro, porque están muy cercanas, ¿no? O el Teatro Solís, o el Soto, se podría hacer como un circuito, como un sistema, y en esto, porque hubo algunas dudas en algún momento, no estábamos planteando, o sea, que los cuidadores, por así decirlo, sean funcionarios, ¿no? Estamos hablando, el proyecto lo que plantea es que existan en las salas esos espacios y a su vez que los cuidados sean a través del MIDES y del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, o sea, ahora es la Dirección de Cuidados. Y de esa forma, de esa articulación, se cuenten con espacios y también con personas que puedan generar esos cuidados. Y la otra vez, sí, yo sé, otra vez en el Parlamento me conté esta anécdota, porque es muy graciosa. No voy a decir nombre porque están grabando. Decían, bueno, pero qué lindo es que los hijos estén y se críen en los espectáculos, en los ensayos, en los espectáculos. Y yo, mi hermano es música, y la otra vez charlando, me decía, pero el problema es que, o sea, en las salas nos dejan los
dices, no pueden estar. O sea, no, cuando vos vas a hacer un montaje, te dice el de la sala, no pueden estar los niños acá, no pueden estar, y ni en las gradas tampoco, y capaz que el lugar no puede estar ni el camarín queda como no sé cuánto, y no es posible, ¿no? Si tenés hijos chicos. Entonces eso que a veces plantean las autoridades en la realidad claro, no es posible, no es posible. Más allá de que se pueda, uno si tiene hijos un poco más grandes, si quiere participar de eso, yo qué sé, no sé, pero es como un concepto un poco arcaico de eso. Bueno, ese proyecto está en la Comisión de Derechos Humanos, con una discusión bastante avanzada con respecto a eso, con algunas voces a favor, otras en contra, pero bien avanzado. Y el Día Nacional, claro, que contó con el apoyo de muchas organizaciones que gracias a que mandaron sus cartas a la comisión y a la presentación del proyecto tiene media sanción en diputados, que el objetivo de declarar el día justamente, más del 17 de octubre, el día que se promulgó la ley, es darle visibilidad a esto que decía Vir al comienzo, de que la gente no conoce la ley y difícilmente alguien pueda ejercer sus derechos si no los conoce. Y en ese sentido, declarar este día venía de esa pata, ¿no? De que la gente, y más que nada, o sea, en el interior, mucha gente desconoce esa ley, los datos que nosotros tuvimos del BPS, de cuántas personas habían aplicado, se habían jubilado, son, o sea, muy poquitas personas. Y viene de la mano de esto, ¿no? Del desconocimiento. Y voy a cerrar con algo que a mí o sea, no le voy a sacar la pata al lazo, vinculado con la profesión y vinculado con el trabajo. La aportación de los artistas, nosotros no lo pusimos, o sea, no se logró, digamos, llegar a la forma en que tampoco uno podría ponerlo en un proyecto y ser, o sea, es hasta demagógico colocarlo. El famoso 5% de aporte de finanza patronal, que es una tabla enorme, o sea, en el caso de los artistas tienen que pagar su FONASA patronal. Y yo pensaba que, y también pensando como cómo trabaja en otros países, si se generara también una determinada aportación que después vaya a sistemas, por ejemplo, sistemas nacionales de arte familiar, ¿no? Para que puedan acceder a espectáculos, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y ahí quizás puede generar nuevos públicos. Doy un ejemplo, entonces en México tiene un sistema de teatro escolar que recuerdo un amigo que me decía que, o sea, en una temporada de unos meses tenía, o sea, funciones a la mañana, al mediodía y a la tarde. O sea, lo digo como un pienso, ¿no? De cómo se trabaja también en esto del teatro familiar, que tiene que ver mucho con un tema que se está hablando ahora, que es con la pobreza infantil. Y la cultura también está dentro de eso, o sea, debe estar también dentro de eso. Y el acceso también debe estar dentro de eso, porque nos permite tener nuevos imaginarios, ver otras cosas, ¿no? Tener la posibilidad de ver nuevos horizontes. Entonces,
yo pensaba, bueno, cómo aportar, cómo sentir también, ¿no?, en esto de la seguridad social, que tiene una pata que la pone el Estado, tiene una pata que la pone el trabajador, y cómo uno no siente que esa plata la está perdiendo, porque nunca se va a jubilar, pero si vos sabés que eso en realidad va, ¿no?, hay como toda una transformación que va a pasar en el tiempo que vos te jubiles, pero también está sucediendo, ¿no?, es plata que se está moviendo. Creo que se debería, fomentaría también para que la gente, para que los trabajadores aporten. Pensar también en nuevas formas de trabajo y que esas nuevas formas de trabajo permitan que esos trabajadores precarizados que destinan un tiempito así de su vida puedan hacerlo o sea, como decisión de vida y como su profesión y que puedan ejercerla. Y no sé, es como la síntesis que puedo hacer de todo esto. Y una cosa que me había dicho oír es, bueno, y cómo, dice, bueno, porque las pautas que me habías dado, cómo hacer que los demás quieran, ¿no?, que el resto quiera pertenecer, que quiera seguir aportando al pienso, ¿no? También aportando. Y yo creo que es con esto, ¿no?, con abrir la cabeza y pensar que nosotros formamos parte de esto y que si uno no dice las cosas, o sea, en el lugar que esté y no participa, siempre hay un tomador de decisión, porque las decisiones se toman. Entonces, si uno no participa en eso, yo sé que es difícil, pero siempre hay una cosa que se llama poder, que siempre las está tomando. Entonces, sí, el hecho de ser reactivos a lo que nos está pasando y a las construcciones de nuestro futuro, de nuestro presente, también nos va a hacer más dignos. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no?, de participar. Es eso, también solidario, ser empático y cada uno con sus realidades. Yo hablé un montón, creo. Quiero cerrar diciendo que les traje, ya que estamos siendo filmados, les traje las publicaciones que hicimos de las actividades que se hicieron en el Parlamento, 2 publicaciones. Gracias. Que recogen el proceso, que las hemos repartido, que también se pueden traer por el día digital, pero bueno, quería traerlas para compartirlas con ustedes y bueno, dejarlo como aporte para esta jornada. Bien, voy a dar un par de cositas rápido, así porque no quiero que pueda hablar de nuevo y vos también. Primero, con el tema de los fondos que en un momento se mencionó, hay uno que yo cada tanto destaco, porque nosotros no lo tenemos en cuenta como sector, sería una construcción muy a largo plazo, pero estamos generando cada vez más inserción en el circuito oficial de teatro, ¿sí? Estamos en el teatro, ahora estamos con el Festival de Circo, promovemos cosas, y todos esos shows aportan a Cofonte, ¿sí? Y los circos extranjeros que vienen acá, ¿sí?, como el Soleil, que ha venido algunas veces, Circa, la compañía Fisipasca, circos internacionales brasileños, argentinos, y todo eso, nosotros deberíamos ir en un momento a reclamar
generando un aporte que quede dentro del sector circo directamente y no que sea canalizado a través del fondo de teatro. Y que nosotros cuando hacemos un festival de circo, tenemos compañía de circo a un teatro, no le estemos dando ese aporte al teatro general para que después se resuelva y vea cómo nos llega. Entonces, como sector deberíamos pelear porque las compañías extranjeras del circo que vengan a entrar acá y que compiten con nosotros nos estén dejando algo que nos habilite a generar otras políticas. Después, como participante de fondos, sí, tenemos una particularidad con el sector que nadie lo piensa porque nos quedamos con que el 25% del sector hace semáforo, pero no vemos, nadie sabe que el 71% del sector tiene estudios terciarios y eso explica un poco por qué siempre estamos ganando o peleando lugares y fondos. Y casi el 64% de los que se presentaron a fondos del sector nuestro, casi el 64% ganaron aunque sea alguna vez y muchos ganaron reiteradas veces, ¿sí? Pero ¿qué pasa también? Hay como una especie de boicot a la hora de cómo se distribuye el fondo, qué hacemos con esa plata, si alguien que hace audiovisuales mira nuestros presupuestos, se muere de la risa, parece un mal chiste todo lo que vamos a hacer. Y se entiende que del lado de los que están en las políticas públicas quieran que sea la mayor cantidad de proyectos y la mayor cantidad de personas, los beneficiarios, y poner en sus números tantas compañías, tantos artistas. Pero lo que no se entiende un poco es que cuando nos toca como jurados, no solo el circo, sino todos los de artes escénicas, y contemplamos que alguien hace un proyecto donde es una persona sola o dos o tres que van a ganar más o menos decentemente, digan, no, este está vivo, mirá, la hizo para él, se lo escribió para él, ¿no? Y somos nosotros, el jurado no puede pensar eso. Nunca gané un proyecto donde estuviera bien contemplada mi remuneración como escritor de proyectos, gestor, intérprete, director. Nunca un jurado en ese momento dijo, sí, claro, ese trabajo vale eso. Gané todos los proyectos en los cuales somos 15, 20 personas que vamos a cobrar 8.000 pesos o 10.000 pesos por 10 meses de trabajo. ¿Sí? Y eso es como, sí, mira qué bueno, van a ser un montón los beneficiados. Uno se presenta porque lo va a hacer igual, porque es artista, va a ser igual, entonces quiere sí poder cubrir a los otros rubros que no lo van a hacer de onda. Pero es un poquito boicot que no deberíamos prolongar. Y lo mismo pasa. Nosotros necesitamos, como acróbatas, como artistas que tienen una vida útil corta, se precisa ir desarrollando actividades paralelas, ¿sí? Conocimiento, estudio, manejar otras cosas para no depender todo el tiempo de nuestro físico. Y también veo, por ejemplo, situaciones como fondo de fortalecimiento, donde si te compras un equipo de técnico, por ejemplo, un cañón, un proyector, que fue una de las cosas que saltó alguna vez, fui beneficiario de que pueda comprar un buen cañón, y decía, no, nada, está de vivo, se hace para comprarse un cañón, ¿no? Entonces, cambian la política y dicen, no, productos tecnológicos, los que se compren se van a hacer propiedades suba una vez terminado el proyecto. Cuando en realidad, eso, para mí, tener ese cañón, me habilita a expandir a una área que no conozco, desarrollarla, tener una herramienta que la usamos para hacer activismo político, para hacer denuncia, para mostrar lo que nosotros queríamos en lugares públicos, la usamos para trabajo, para generar trabajo cuando no se podía actuar por tema de pandemia o por lo que sea, es una vía extra. Entonces parece que está mal visto que el artista que se presentó, ganó y participó por algo, tenga un bien paralelo de desarrollo y que todas las compañías que pudieran vivir como que estuviera mal, no fuera un desarrollo por sector, que todos los colectivos tuvieran su propio equipamiento y que estuviera más distribuido, que pudieran generar lucro o actividades voluntarias con eso. Y también son como cosas que surgen dentro de nuestro mismo sector, no es la grande política, son los actores que están en un lugar de decisión, los directores, nosotros que miramos
y decimos, no, esto está dividido. Es como, en vez de estar cada vez más abiertos a decir, no, sí, favorezcamos que se haya desarrollo por otras áreas. Eso lo tenía medio guardado. Bien. Bueno, primero agradecer, pero... Tú sabes que no es para que te escuchen la cara. Bueno, primero agradecer y después alguna... No, pero hay que prenderlo. Ay, no lo hiciste, no. No. Sí, ya aprendió, me parece. Hola. Bueno, primero agradecer y después les iba escuchando y como que se me venían algunas pistas, como en esto de pensar colectivamente, que es algo que hacemos, poder proponer algunas cosas como para también ir cargando nuestro campo de posibilidades dentro de donde cada una está. Hay algo que tiene que ver con las existencias menores, más allá de lo que se entiende como una persona que existe, un ser viviente que tiene derechos, que creo que se quebró en la pandemia y que ahora estamos teniendo como en el eco la posibilidad de elaborar algo con eso. No sé qué, pero algo. Entonces hay algo de dar cuenta de que el mundo está definido, por decirlo de alguna manera, desde qué hacemos con el capital, ya no con el sistema capitalista, sino con el capital, como cambiar ahí el objetivo o el objeto, mejor dicho, de estudio, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con qué hacemos con el capital, que es como la discusión. Entonces, poder cambiar el foco de cómo trabajamos para poder trabajar a cómo hacemos para que el capital venga a nosotras. Eso por un lado. Porque lo que está dando cuenta esto tiene que ver con que el mundo del trabajo está creado para cierto tipo de personas y no para otras. Porque ni hablemos de las discapacidades, ni también de los derechos indígenas, ni un montón de otras esferas de lo social que tampoco son contempladas, ni en el arte, ni en ningún otro campo de eso. Y después se me venía que también dentro del sector circense hay una pata de la educación que también estaría bueno como hacerle foco, porque somos generadoras de conocimiento en múltiples aspectos y el principal es el modo de relacionarnos intersocialmente, que tiene que ver con cómo convivimos y cómo creamos la vida cotidiana. No tiene que ver ni siquiera cómo creamos conocimiento académico, etc., sino de cómo nos las arreglamos para vivir en la calle. Y después, por otro lado, el tema de que hay como una barrera súper importante desde donde yo entiendo la cosa, que tiene que ver con que no quiero participar de un mundo de trabajo como el que está. Entonces eso también en nuevas generaciones está instalada una lógica totalmente diferente a la marxista, trabajadora o qué sé yo, que tiene que ver con una cultura de lo que se supone que es el trabajo o de lo que se supone que el trabajo me va a dar en esta lucha por el reconocimiento. Entonces, quizás a mí no me interese participar de ese mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones puedan también entrar en la posibilidad de toma de decisiones y no solamente a ser objetivadas? Porque si no terminamos como siendo personas donde nos piensan, donde hay un poder que decide sobre mí y tal. Y como por esa línea, en ese camino, yo trabajo en la facultad en Rocha como tutora para justamente acercarme a los gurises y decirles: existen fondos, existen becas, existe esto, y hay algo de la existencia que además está cargado con un lenguaje que es súper técnico, que no llega a los gurises, a las gurisas no llega, no hay forma. Y también pasa mucho en esto del ignorar, que no por ser gurises y gurisas más chicas, sino por el tema de ignorar que existen los derechos, ignorar que existen las leyes. Bueno, ¿de qué manera nosotras en las presentaciones de proyectos legislativos podemos incluir el rol de cuidado a través de, por ejemplo, la figura de una tutora, de un tutor, que implica ser una
una muleta y no como una ortopedia, ¿no? Como algo que yo lo uso un tiempo, un rato, y digo muleta porque es algo que capaz que también nosotros utilizamos en esto de que nuestros cuerpos se rompen y necesitamos como tener un pasaje, un tiempo donde nos pueda asistir una otra cosa, en este caso, ¿por qué no? Una otra persona, ¿no? Que ya tenga este conocimiento, o de repente estoy pensando como, bueno, llegamos a determinadas edades en donde nuestro cuerpo está precisando otras cosas. Bueno, ¿por qué yo no puedo dedicarme a acercarme a un espacio educativo, formal, informal, crear algo nuevo, no lo sé, en donde yo pueda acceder a todo este conocimiento de los derechos laborales que tengo como artista, los derechos que tengo como estudiante, porque en realidad en tanto multiplicidad no somos solamente una artista en formación, también tengo otras patas. También puedo meterme como estudiante o como hija o como no. Hay otras cosas que, como decía esta figura que decías, Verónica, de los nodos, que está bueno porque permite que yo pueda ir de un lugar a otro sin que tenga que definirme en una existencia. Porque la realidad es que no es así. No soy una cosa, no soy madre, no soy hija, no soy trabajadora, soy todo. Entonces, bueno, ¿de qué manera también podemos, desde nuestras posibilidades de estar creando en este momento concreto un nuevo paradigma, que es lo que yo estoy entendiendo, bueno, de qué manera podemos incluirnos y facilitarnos la cosa? Así que como que no sé si hay como un espacio ahora de devolución, capaz que no hay una devolución, pero me parecía como importante poder tirar estas cositas. Gracias. Yo quiero decir algo. ¿Se puede repetir la pregunta? Gracias, Lucía, supernoté la pregunta porque yo no, solo quería, bueno, eso, primero agradecerles por estar acá, por todo, y solo quería hacer un comentario en relación al tema del trabajo en el espacio público, que quería hacer un anuncio, un aviso que nos llevó a la RACU, que me parece importante también por nombrarlo acá, y seguir difundiendo que en Paysandú hay compañeros que trabajan en el semáforo que fueron, o sea, les inhabilitaron la posibilidad de seguir trabajando. Son trabajadores del semáforo que trabajan ahí hace años, son una familia, y bueno, por esta nueva ley de faltas, la policía de Paysandú los sacó, les dijo que no podían trabajar más ahí, que de hecho estaban con riesgo de ser procesados y tener, entonces nada, que llegó eso por una compañera que me parecía importante poder nombrarlo acá, y bueno, nada, también abiertas ahí ahora después en el bar como para saber también cómo podemos colaborar con estas compañías. Bien. Daría un 5 minutos a cada una de las invitadas, por lo menos ahora porque estamos un poquito excedidos, y después si surge alguna cosa más, la hablamos. Pero Yo en realidad, a ver, muy cortito porque como que se han ido como contestando algunas cosas en el intercambio. Pero un tema que me parece que sí, que tiene que estar es que también miramos, ¿no?, la realidad del mundo del trabajo, pero esta realidad está cambiando terriblemente. Y la incidencia de la inteligencia artificial todavía no tenemos ni idea de las consecuencias que puede tener. Ya no estamos hablando de pérdida de trabajo, que ya las vemos en los supermercados claramente, ¿no?, de sustitución de personas por máquinas, tareas repetitivas. Ya ahora estamos hablando de tareas, por ejemplo, hace poco me decían que lo que se pensaba siempre que era desempleo cero en el trabajo de desarrollo informático, ¿no?, todos los egresados de ingeniería informática, pues eso ya no ocurre porque la inteligencia artificial está sustituyendo a las programaciones básicas. Es decir, a ver, creo que el desafío es encontrar en qué vamos a tener empleo. Y sin duda que lo que nos queda, y quién sabe todavía cuánto más hay que madurar esta idea, es aquello que va involucrado directamente con el ser humano. Nosotros lo pensamos desde el cuidado, es insustituible, ¿no?
hermanas, hermanos, cuidando a otros hermanos que no tienen institución. La formación que ustedes decían, y esto de la asistencia, ¿no? Si la gente que asiste a ver un espectáculo es ese vínculo humano que claro, no sé, a mí me parece que estoy viendo con dolor esta pérdida del vínculo humano que la pandemia nos dejó tan aislados y que nos hizo vivir a través de un Zoom, cualquier contacto, pero creo que todos experimentamos la pérdida de energía y que ese vínculo no te deja nada más que alguna cosa intelectual, se pierden demasiadas cosas. Estaba pensando a ver si alguien quiere escribir un libro que se llame ¿Cómo quemar un libro? Eso es lo que nos está pasando, que estamos haciendo el proceso de cómo quemar un libro. No valemos las pilas, pero yo veo que están la ropa en tanto lugar y ahí porque ya la gente no lo consume. Bueno, eso, me quedan un montón de temas, pero me parece que no vamos a seguir. Gracias. Sí, que el tema de la simplificación de la gestión, que ese me parece que es uno de los temas que también tiene que estar puesto con fuerza acerca de que hay que simplificar la gestión, ¿no? El tiempo que invierte muchas veces es innecesariamente burocrático, ¿no? Pesado innecesariamente, y me parece que eso hay que resolver. Y lo otro es eso que tú te sacaste con ganas de decir, me parece muy bien, acerca de cómo se manejan los fondos, hay que traer que a los interlocutores válidos en esto, ¿no? Es decir, que esos que tienen que escuchar esa realidad, que toman un procedimiento lógico que no coincide con la realidad que experimenta. Eso hay que centrar un poco en el MEC, con la intendencia, lo que sea. Yo para dos cositas. En esto de pensar cómo surgimos a partir de nuestro trabajo, ¿no? Y el espacio público, ¿no? Este espacio que también, el uso del espacio público, pensar dos cosas. En términos de hoy dos temas que están en el país, que es la salud mental y la seguridad, como el uso del espacio público es fundamental, ¿no? para hacer un espacio también de participación. Uno cuando va a los barrios, a determinados barrios, o sea, doy un ejemplo, las mujeres que hacen uso de los espacios públicos siempre lo hacen, generalmente lo hacen en calidad de madres, ¿no? De cuidadoras y no de una participación de ese espacio público. Y cómo pensamos en las artes que pueden trabajar en el espacio público pueden contribuir a eso. Como también, y se da en Uruguay un tema vinculado a la salud mental, a la depresión, al suicidio, y cómo estas construcciones lúdicas, artísticas lúdicas, pueden ayudar a atraer, a generar como ciertos movimientos que son fundamentales en esto que también decimos, ¿no? de construir ciudadanía, de construir salud, y también son también una forma de cuidado en ese sentido. Y contribuyen y esto no puede ser sustituido por nadie. Y también son generadores también de nuevos públicos. Yo con respecto al público tengo ciertas dudas de que ahora haya más público, porque creo que la revolución hoy en día es salir de tu casa. Todo está para que te quedes en tu casa, mires una serie ahí en alguna plataforma, pidas comida también en otra plataforma, porque afuera me van a hacer algo. Entonces, si me quedo ahí con la tranquilidad de mi hogar, si es que lo tengo, voy a ser feliz y no voy a ver a las personas que normalmente te pueden personas comiendo en la calle, ¿no? Entonces, como que salir a la calle es también enfrentarte a la realidad de nosotros, ¿no? Y de las otras.
por eso yo considero que también es revolucionario en ese sentido. O sea, sacar a la gente de su casa, llevarlo a una actividad pública, a un teatro, a un espacio público, a lo que sea, es realmente revolucionario, bueno, para mí, en términos también de público. Eso nada más. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecerles mucho, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de escucharlas varias veces durante todo este proceso y me parecía muy importante esto que yo te decía, Belo, de cómo contagiar a otras con la participación. Me parece que es potente, que es contundente la mirada que tienen y el sobre todo poder confiar que sí es posible, que sí hay cosas para hacer. No deja de dolerme el alma, de verdad, esto que pasa, ¿no? Y creo que es un gran debe que tenemos también como sector y como artistas, el que sí nos podemos encontrar para disfrutar, para actuar, para colgarnos, para dar vuelta, para crear y nos cuesta mucho construir espacios de reflexión, que creo que son espacios que nos interpelan todo el tiempo y que justamente interpelan nuestro trabajo artístico. Y me parece que eso habla un montón de la realidad de los artistas, ¿no? Podría hablar mucho de esto que trajo Iván sobre los fondos, que me parece muy importante. Quiero agradecerle a Pablo, que está acá. También me parece importante, también a Willy, pero bueno, Willy es nuestro representante del circo y viene porque es amigo, pero sí me parece fundamental que hicimos invitación específica a las autoridades de la cultura de nuestro país y tampoco están, ¿no? Entonces yo me sigo haciendo estas preguntas. Sí hay que visibilizar, sí hay que decir, sí hay que, esto que decía Ivonne, ¿no? Hay que decirle a los que toman las decisiones en los fondos de estas cosas, bueno, pero también cuáles son los espacios, porque a veces no es tan fácil que te escuchen, ¿no? Y generar espacios donde poder decir un montón de cosas, ¿no? Ni intracomunidad ni hacia afuera. Hay cosas que no las queremos escuchar y preferimos quedarnos en casa mirando Netflix y viendo ya. Una cosa que me pareció interesante de esto que traía Vero del porcentaje que es, para mí, yo no logro terminar de entenderlo, que pasa por qué las cooperativas artísticas siguen teniendo estos porcentajes tan altos, porque me lo pregunto, o sea, si un colegio, si una institución educativa, si un colectivo, una asociación civil como el Picadero logra exonerar aportes patronales por ser una institución educativa y cultural, como el trabajo de los artistas y de los trabajadores en la cultura no está exonerado de esas cargas patronales. Eso es algo que yo todavía no logro terminar de comprender, pero bueno, más allá de eso, me parece, he estado viendo mucho también esto de las canastas básicas de consumos culturales, ¿no? Que existen en otros lugares. Que acá puede ser algo que se asemeje un poquito al Montevideo Libre, esto de que, bueno, si sos de algunos sectores, tenés la tarjeta y podés acceder a una entrada gratis, y qué sé yo. Pero que me parece que es un sistema súper interesante para construir público y que eso vuelva directamente, que la gente, que le vuelva al artista, ¿no? No que le vuelva a la Futi o que le vuelva a la SUA o que le vuelva... No, bueno, no sé si todos sabemos cómo funciona eso, pero básicamente a los jóvenes en otros lugares del mundo se les da una tarjeta donde disponen de una cantidad de dinero al mes para consumo cultural, ¿no?
para comprar libros, para pagar entradas a recitales, a teatro. Y eso va directamente, se me ve un poco como la canasta de Mides en un momento, ¿no? Que no me digan lo que tengo que consumir, sino que yo me den el libro y yo pueda elegir qué consumo. Y nada, eso me parece como algo a los tomadores de decisiones también a tener en cuenta. Bien, y entonces habilitamos un espacio de charla informal ahora que quede por fuera de cámaras, por fuera de YouTube, porque es importante.